Bueno, ¿cómo están? Seguimos, vamos a hacer ahora una clase para contextuar lo que llamamos el comienzo histórico de la filosofía. Creo que recuerdan ya, porque aparte de haber estado haciendo el trabajo práctico, que decimos que hay un origen de la filosofía, que en realidad son 4 situaciones, que no voy a repetir, que creo que recuerdan. Por un lado, un origen de la filosofía, una fuente, y por otro lado, un comienzo de la filosofía. Esta distinción entre origen y comienzo de la filosofía aparece explicada en el texto de Karl Jaspers. No voy a volver sobre ello, pero quiero que retengamos la idea de comienzo, porque Jaspers hace una diferencia importante, interesante, que nos sirve para pensar a la filosofía en 2 dimensiones. Por un lado, como modo de pensamiento, en tanto la pensamos desde el concepto de origen, y como una disciplina académica, histórica en el sentido de que tiene una historia propia, teórica y sistemática, cuando la pensamos desde el punto de vista del comienzo. Y dice Jaspers en aquel texto que ustedes ya leyeron, que el origen de la filosofía, o estos 4 orígenes de la filosofía, no son históricos propiamente dichos, sino que pueden darse en cualquier momento de la historia, en todo tiempo. Dice que el origen es transhistórico. Sin embargo, cuando hablamos de comienzo, sí podemos situar un momento de la historia, y vamos a ver que también un lugar, en el cual la disciplina como tal comienza. Comienza la filosofía sistemática. Entonces acá voy a agregar, comienzo histórico de la filosofía es un comienzo de la filosofía, filosofía sistemática. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que por primera vez en la historia de Occidente, porque siempre hablamos de filosofía occidental, nosotros en la universidad estudiamos filosofía occidental, en Oriente también hay pensamiento, aquí antes de la conquista de América también había pensamiento. Sin embargo, el pensamiento filosófico académico sigue siendo en algún sentido fuertemente eurocéntrico y también tiene una historia que situamos en la Grecia antigua. Hoy ya existen grandes desarrollos filosóficos latinoamericanos, pero la filosofía comienza en Occidente y nosotros estudiamos ese derrotero, ¿sí? Que es un poco el que heredamos. Entonces, el comienzo de la filosofía occidental sistemática significa un comienzo o un momento en el que los pensadores se alejan paulatinamente de las respuestas míticas y comienzan a buscar respuestas a interrogantes profundamente filosóficos, pero de otro modo. Por eso situamos el comienzo histórico de la filosofía sistemática en ese momento y en ese lugar, porque se registran los primeros intentos coherentes de responder interrogantes filosóficos de una manera racional, separándose, digo paulatinamente porque la ruptura con la explicación mítica o con la forma mítica de responder interrogantes no fue de un día para otro, fue un proceso histórico, complejo, implicó varios tipos de rupturas en un contexto cultural complejo también. Entonces, vamos a decir que el famoso paso del mito al logos en griego, el término logos, al logos, el paso del mito al logos, que es un titular que pueden encontrar en muchos manuales, especialmente de secundaria, se supone que da lugar al comienzo histórico de la filosofía. ¿Por qué paso? Bueno, porque las explicaciones de tipo míticas eran explicaciones o discursos instalados de manera, vamos a decir, hegemónica. Era un discurso que reinaba en la Grecia antigua, tenía el mito como relato
era un relato sagrado, no solamente regulaba el tipo de respuesta a interrogantes, como por ejemplo el interrogante por la existencia del mundo o por la existencia de los seres humanos, no solamente regulaba de manera explicativa la vida cultural en la Grecia antigua, sino también operaba, regulaba la moral, el ordenamiento social. Bueno, tenía muchas funciones el relato mítico. Pero el relato mítico dista de ser una respuesta enteramente racional a un interrogante filosófico. Entonces, cuando decimos que la filosofía comienza cuando se separa paulatinamente del relato mítico, estamos hablando del modo en que se aborda la búsqueda de una respuesta para interrogantes filosóficos, ¿sí? Propiamente decimos que la característica que distingue específicamente al relato mítico de un intento filosófico propiamente dicho, es que el intento filosófico se basa, o es enteramente un intento racional de responder un interrogante, mientras que el relato mítico no apela necesariamente a la razón, sino que es altamente simbólico, ¿sí? Son formas diferentes de responder interrogantes, distintos tipos de abordar una pregunta gigantesca como puede ser la pregunta filosófica. Entonces, nos vamos a quedar con esto, no vamos a, por el momento, ahondar en esta diferencia que es digna de ser estudiada y es enorme. Es muy interesante también. Creo que ustedes conocen distintos tipos de mitos, han visto desde películas hasta seguramente lo han estudiado en algún momento de sus recorridos, ya sea en primaria, en secundaria, etc. Así que vamos a quedarnos con este comienzo histórico. ¿Cuándo comienza históricamente este intento sistemático de responder racionalmente interrogantes filosóficos? Bueno, Karl Jaspers sitúa este comienzo histórico aproximadamente alrededor del siglo VI a.C. Sexto a.C. porque encontramos los primeros intentos coherentes, especialmente en lo que se llama la región de Jonia. Jonia era una región portuaria, Mileto especialmente era una ciudad portuaria, donde tiene lugar un intercambio de mercaderías provenientes de India, de Egipto, etc. Allí, en esa ciudad portuaria, es una forma de entender algunos de los factores que dieron lugar al comienzo de este intento racional por responder interrogantes, esta ruptura con el discurso mítico. Esta ruptura con el discurso mítico tuvo lugar en parte debido a que el intercambio de mercaderías también propiciaba o traía consigo un intercambio cultural. Entonces, de repente, esta cosmovisión mítica que era tan sólida empieza a verse resquebrajada, especialmente porque los griegos comienzan a notar que en otras culturas existían otras cosmovisiones, por lo tanto, la propia tuvo oportunidad de ser relativizada, ¿sí? En principio relativizada. Entonces, donde aparece la incertidumbre, recuerden, donde aparece la ruptura, donde aparece la duda, donde aparece algún resquicio de escepticismo, van a ver que este término aparece después en los textos. Alguien escéptico es alguien que duda, en principio, de que lo que se aparece es tal cual se aparece. Entonces, allí donde se rompen las estructuras de las verdades supuestamente sólidas, puede nacer el pensamiento filosófico. Entonces, son ciertas condiciones que forman parte de algunos de los factores que se toman en cuenta para pensar este comienzo histórico de la filosofía. No es la única, claramente. Entonces, se genera como un choque de horizontes culturales, un choque de discursos
que propicia esta relativización del discurso mítico y brota de allí, se origina otro modo de buscar respuestas. Es muy interesante la filosofía presocrática. Decimos que en el siglo VI a.C., especialmente en Jonia, y muy especialmente en una ciudad portuaria, Mileto, surgen estos primeros intentos. ¿Quién es el primero que podemos registrar como el primer filósofo? El primero que intenta responder la pregunta por el ser, que fue la primera pregunta que se hicieron estos filósofos, desde un lugar racional. Tales, el famoso, lo deben haber escuchado, Tales de Mileto. Bueno, no me llevo muy bien con este tecladito diminuto. Tales de Mileto. Ahí está. Tales de Mileto. Ustedes tienen en el manual que yo les comenté en el otro video, el manual de Sócrates a Sartre, un capítulo entero dedicado a los filósofos presocráticos, es decir, estos filósofos que pensaron antes de Sócrates. Nosotros queremos llegar a Sócrates para comprender cuál fue, al menos mínimamente, la influencia del discurso socrático en Platón, su principal discípulo. Entonces, no podemos empezar de la nada, tenemos que entender cómo surge mínimamente la filosofía como discurso sistemático en la Grecia antigua, en Mileto, en Jonia. Las primeras, surgen aquí las primeras respuestas o intentos de respuestas a la pregunta por el ser. Ustedes ya leyeron a Esther Díaz dice esto, la primera gran pregunta que responde o intenta responder la filosofía sistemática en la Grecia antigua a partir del siglo VI a.C. en adelante, por lo menos hasta Sócrates, porque después de Sócrates hay un giro muy importante que nos interesa especialmente porque recuerden que estamos estudiando el problema antropológico. Entonces, antes de Sócrates, la gran pregunta es la pregunta por el ser. ¿Qué significa esto? Porque se pueden imaginar que la pregunta por el ser, también podemos decir el problema del ser. Acuérdense que los problemas están o surgen, se aglomeran a partir de una pregunta fundamental. Entonces, la pregunta por el ser es la pregunta más general que podemos pensar. ¿Qué significa preguntar por el ser, por lo menos en la Grecia antigua, en el contexto de su surgimiento y en el contexto del pensamiento presocrático? Bueno, preguntar por la realidad en general, específicamente entendida en términos materiales. Están preguntando los filósofos presocráticos por el ser de la naturaleza. Son filósofos naturalistas. Observan profundamente la realidad que los circunda, que los rodea, y se preguntan por el origen de todo esto, ¿sí? Entonces, decimos que la primera filosofía, la filosofía presocrática, es una filosofía natural. Vamos a hacer así, filosofía presocrática es una filosofía natural. Es interesante esto porque uno tiende a pensar, especialmente cuando no tiene un acercamiento académico a la filosofía, que la filosofía no tiene nada que ver con la naturaleza, ¿no? Como que es un discurso abstracto. Me he topado con cosmovisiones de ese tipo, con opiniones de ese tipo, y realmente esto no necesariamente es así. Existe todavía una profunda preocupación filosófica sobre la naturaleza y diferentes tipos de fenómenos. Existe una filosofía material, es decir, filósofos que se interesan por el aspecto material de la existencia, no solamente una cuestión meramente conceptual y abstracta, sino
una profunda indagación filosófica sobre la materialidad de lo que existe. Y en ese sentido la filosofía tiene una vinculación con la ciencia natural, seguramente. Es muy interesante y muy bella también. No vamos a adentrarnos este año en la filosofía presocrática, pero vamos a hacer un punteo de conceptos fundamentales para que ustedes comprendan luego lo que llamamos el giro antropológico. Es decir, con el advenimiento de Sócrates como figura en Atenas, sucede, al menos según algunos pensadores que estamos siguiendo, como Cassirer, que ustedes lo tienen como bibliografía complementaria, en un librito que está un poco roto porque es un poco viejo, así que les muestro la tapa porque se desprendió del libro. En algún momento la voy a arreglar. Este libro, Antropología Filosófica de Cassirer, ustedes tienen dentro de la bibliografía complementaria la primera parte para leer, y allí Cassirer hace hincapié o retoma una discusión acerca de qué es el hombre y remarca o nos recuerda que Sócrates marcó un giro muy importante porque es el primer filósofo que marcó un profundo interés en cuestiones humanas y no solamente en cuestiones materiales. Entonces tenemos una primera subdivisión de la filosofía antigua cuando pensamos en la filosofía presocrática por un lado y la filosofía socrática o postsocrática después. Curiosamente nadie habla de filosofía postsocrática. Siempre hablamos de filosofía presocrática. Lo cierto es que Sócrates en la historia de la filosofía aún hoy se toma como una especie de hito, como una especie de antes y después. Sospecho que por esta cuestión y por otras también que lo vamos a ver en breve. Entonces, vamos a ver cómo estos filósofos presocráticos indagan filosóficamente o intentan responder la pregunta por el origen de todo lo que existe, de una manera racional. Tenemos que entender que eran pensadores que observaban, que partían de la observación. Esta es otra cuestión interesante de pensar. Todos aquellos que piensen que la filosofía no tiene vinculación con la observación de la realidad, pues si leen a los presocráticos se van a dar cuenta que están profundamente equivocados, o al menos en principio equivocados. Porque la filosofía presocrática partía fundamentalmente de una profunda observación. Entonces, si nosotros vamos a enumerar algunas características generales de la filosofía presocrática o filosofía natural, tenemos que decir que es una filosofía que parte de la observación, ¿sí? De fenómenos naturales. La observación brinda a los filósofos presocráticos o les da la oportunidad de sospechar respecto de que lo que existe parece provenir de cierto origen común, ¿sí? Todo lo que existe. A este origen común o principio lo llamaron arjé en griego. Entonces vamos a decir que se abocan a la búsqueda del arjé. Esto es una transliteración de un término griego. Es un término griego escrito con letras del castellano. Arjé. Lo pueden encontrar también a veces como arché, pero bueno, se refiere al mismo término griego. ¿Qué es el arjé? Bueno, el arjé es un principio material, pero principio entendido como primera causa o como causa primera. En filosofía, cuando hablamos de la causa primera, también hablamos de la causa última. Vamos a dejarlo picando por el momento, pero para que ustedes empiecen a familiarizarse con el lenguaje técnico de la filosofía, que como toda disciplina o toda ciencia, en este caso no es una ciencia, pero es una disciplina académica, tiene su propio lenguaje y en parte
estudiar filosofía en la universidad, como estudiar cualquier otra materia, implica apropiarnos de los términos técnicos concretos de cada disciplina. Entonces, arjé es un término técnico y cuando decimos que es un principio, también estamos usando un término técnico de la filosofía. Principio entendido como primera causa de todo lo que existe en este caso. El arjé es un principio, voy a hacer así. El arjé es un principio material principio entendido como primera causa. Cuando digo material me refiero a algún elemento natural que pueda haber dado origen a todo lo demás. Es un concepto complejísimo, lo estoy resumiendo. Es muy bello también pensar en esto. Es una bella filosofía. Bueno, a mí me gusta toda, pero quiero decir, es una etapa muy poética, muy bella, muy profunda del pensamiento filosófico occidental. Entonces, este concepto decimos que es un principio material, es una primera causa, es aquello de lo que todo nace y a lo que todo vuelve. ¿Sí? Por eso encontramos que distintos filósofos postularon como principio material o arjé distintos elementos. Por ejemplo, Tales postuló al agua como principio material. Heráclito podemos reconocer que hablaba del fuego, por ejemplo, si bien es un poco más complejo que esto. Tenemos diferentes desarrollos dentro de la filosofía presocrática, pero todos ellos, a pesar de las diferencias, comparten estas dos características. Primero, son intentos sistemáticos, los primeros intentos sistemáticos, coherentes de dar respuesta racional a una pregunta por la existencia material. Y, por otro lado, todos, independientemente de las diferencias internas de las teorías, todos comparten este aspecto. Buscan un principio material, postulan un principio material a partir del cual todo se generó. Luego se preocupan también y observan los procesos naturales como los procesos de nacimiento y muerte, ¿sí? Que se dan en la naturaleza, los procesos de gestación. En fin, esta es la filosofía presocrática. Gustavo Bueno es un filósofo español que murió hace relativamente poco, creo que en 2016 o 2017. Dice que la filosofía presocrática fue una filosofía profundamente materialista, ¿sí? En este sentido, se diferenció también del relato mítico, porque el relato mítico tiende a postular como principio alguna divinidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de comienzo histórico de la filosofía y filosofía presocrática. Ahora bien, si bien no vamos a ahondar en esto, es interesante pensar que en algún momento esta filosofía natural, como forma de responder interrogantes sistemáticamente, empezó a mutar. Y coinciden algunos pensadores, especialmente aquellos que siguen a Cassirer, en afirmar que fue Sócrates el primer filósofo que se preocupó o puso el foco de su pensamiento en cuestiones humanas y no solamente en cuestiones naturales. Por eso decimos que Sócrates es el padre del giro antropológico en la filosofía y que la filosofía teórica, sistemática, comienza a preocuparse por el hombre a partir del discurso socrático. Esto lo pueden encontrar
en Cassirer si lo leen, porque es un texto complementario. Y también lo pueden encontrar en el capítulo que este pensador que yo les mencioné en el otro video, que forma parte del manual de lectura permanente, que es Stampf. En el capítulo, ya les digo, 2, se refiere a Sócrates y hace también alusión a este giro, esta mutación de la búsqueda filosófica de preocupaciones naturalistas hacia preocupaciones más bien antropológicas. Y repito, como dije en el aula virtual, cuando hablamos de antropología, estamos hablando de antropología filosófica, de una rama de la filosofía que estudia y se pregunta por el hombre, no de la disciplina científica antropología. Pero es importante que recordemos este giro porque antes de Sócrates también hubo filosofía, aunque no fuese una filosofía preocupada por el hombre. ¿Esto significa que los presocráticos no pensaban en el hombre? No, claramente no. Sin embargo, el hombre formaba parte de un sistema del cosmos. En cambio, a partir de Sócrates hay una preocupación por cuestiones humanas en términos morales. Sócrates tenía una preocupación primordial, que era la preocupación ética. Y esto es un poco lo que inaugura también una nueva forma de pensar filosóficamente en la Grecia antigua. Bien, entonces ustedes tienen para leer el manual de Stampf, que lo tengo acá. Yo les voy a recomendar que para abordar Platón lean el capítulo 2, que se llama Sócrates y los sofistas, porque es imposible pensar en Platón si no sabemos un poco acerca de Sócrates, que fue su maestro y su principal y profunda influencia durante toda su vida. Imagino que habrán escuchado hablar de Sócrates alguna vez. Imagino que habrán escuchado la famosa frase "solo sé que no sé nada". Vamos a ver. Es importante que ustedes retengan lo siguiente. Sócrates forma parte de la historia de la filosofía occidental, pero vamos a decirlo así, de una manera controversial, porque Sócrates no escribe nada que sepamos, y si escribió algo no nos ha llegado. Sin embargo, nos llega una descripción de su existencia bastante, controversial, a través de algunos de sus discípulos. Platón fue uno de ellos. Jenofonte y Aristófanes, por ejemplo, también escriben algunas obras en las que aparece Sócrates como un personaje bastante pintoresco a veces, un poco más oscuro en otras ocasiones. Lo cierto es que el Sócrates histórico es un Sócrates que nos llega a través de comentadores. Y en el caso de Platón, cuando empezamos a estudiar a Platón, sucede algo que tienen que tener muy presente de ahora en adelante, especialmente cuando lean a Platón, el fragmento de el diálogo República que yo les dejé en el aula virtual. Platón escribe dos tipos de obras. Obras sistemáticas para enseñar dentro de su academia. Platón funda una academia, la llamamos así, la Academia Platónica. Esas obras se pierden, ¿sí? No llegan a nosotros, a diferencia de las obras aristotélicas que son bastante más sistemáticas y que sí pudimos conservar. Las obras internas de la academia se han perdido, pero llegan a nosotros obras, vamos a decir, de divulgación que Platón escribió para explicar sus ideas o su teoría a el público en general o para discutir en el ágora, pero no para enseñar dentro de la academia. Estas obras tienen forma de diálogo, por eso ya hablamos de los diálogos platónicos, y
el personaje principal de esos diálogos siempre es un tal Sócrates. Pero este tal Sócrates no necesariamente coincide con el Sócrates histórico. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cada vez que leamos que hay una línea que dice, como en todo diálogo, vamos a poner por caso aquí, cuando alguien escribe esto, Sócrates, : ¿sí? Lo que continúa aquí siempre es lo que Platón dice, a pesar de que el personaje sea Sócrates. Entonces, es importante que tengamos esta aclaración antes de empezar a leer. Entonces, vamos a hacer una breve reconstrucción, también breve porque vamos hacia Platón. Ustedes tienen en el aula un ciclo muy interesante que es el ciclo Grandes Filósofos de Canal A. Yo les recomiendo que miren los capítulos que necesiten mirar también, porque muchos profes explican muy bien ahí y dan muchos datos biográficos muy interesantes y datos históricos también. Entonces pueden mirar el capítulo dedicado a Tales, dedicado a Sócrates y también el dedicado a Platón. Pero siguiendo un poco el texto que ustedes tienen que leer, que es el capítulo 2 de Stampf, Sócrates surge dentro de un contexto en el cual Atenas Atenas estaba en una especie de esplendor democrático. Sócrates vive ese esplendor democrático, ese florecimiento de las letras bajo el régimen de Pericles. También comparte con los sofistas, que vamos a ver ahora que eran personajes muy importantes en ese momento, un lugar fundamental en la vida cultural de Atenas. Sin embargo, Sócrates nace en el 470 a.C. y muere en el 399 a.C. Fíjense, estamos en el siglo IV, ¿no? 470 a.C. y muere en el 399, ahí nomás, antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, decíamos que Sócrates convive con los sofistas y vivencia este clima cultural de esplendor, pero hacia el final de su vida también vivencia el clima de crisis de una Atenas derrotada en la guerra. Entonces, vamos a ver, ustedes van a leer en Stampf, en el capítulo 2, estas etapas de la vida de Sócrates, pero lo interesante es pensar que Sócrates surge en un contexto en el cual existían figuras públicas, que eran los sofistas, que tenían una función educativa en Atenas. Stampf dice que los sofistas vinieron a cumplir, a partir de la instauración democrática en Atenas, vinieron a cumplir una función educativa en ciudadanos que no sabían vivir en democracia. Bueno, esto es discutible. Sin embargo, es interesante pensarlos como figuras públicas que provenían de diferentes lugares de la antigua Grecia y cobraban por su saber. Ustedes dirán, eran maestros, podríamos decir, eran figuras que impartían saber, se especializaban, especialmente en retórica, eran hábiles con el discurso, podían convencer, hablaban elocuentemente, generalmente cobraban por sus disertaciones, no tenían una forma dialógica, sino más bien eran monólogos, es decir, un sofista podía disertar ante una determinada audiencia, pero eso no necesariamente implicaba que podían entrar en diálogo con el otro. Y aquí es donde aparece Sócrates en un contexto en el cual aparentemente es un sofista, pero luego paulatinamente empieza a mostrar características que lo diferencian de los sofistas. Sofista viene de una palabra
griega sophos, que significa sabio, sabio, erudito, el que sabe, el que tiene un saber. Y aquí comienza la gran polémica, decimos polémica porque durante un tiempo Sócrates fue considerado un sofista, hasta que de alguna manera no era tan malo porque en ese clima los sofistas estaban legitimados, hasta que, bueno, algunos de ellos empezaron a mostrar doctrinas un tanto discutibles, pero bueno, eso es adentrarnos en la cuestión y nosotros vamos hacia Platón. Entonces digo, en algún sentido Sócrates como sofista estaba bien, no molestaba, cumplía una función. Sin embargo, empieza a mostrar comportamientos diferentes a los sofistas que estaban, como dije, legitimados en su función. Primero porque Sócrates no cobraba. Eso es no lucraba con su saber. Entonces, de repente se comportaba como un sofista, pero no era un sofista. Por otro lado, tenía una tendencia a entrar en diálogo. No monologaba, sino que buscaba dialogar con el otro. Buscaba el diálogo. Y esto es una gran característica socrática. El diálogo, Stamp dice la dialéctica. Dialéctica viene de diálogo, ¿no? Diálogo viene de dos. Tiene que haber dos para hablar, dos como mínimo que tengan la palabra, diálogo. Esto, por ejemplo, no es un diálogo porque yo estoy hablando sola. En realidad, sería interesante que me hagan alguna devolución a través del aula si sé que están ahí, que me hagan una consulta, que me digan si les sirvieron las letras, el pizarrón, como para tener un cierto intercambio. Si les sirven los tutoriales, si quieren que hable de algo en especial, etc. Entonces, sigo. El diálogo es una característica propiamente socrática. Sócrates tiene entonces comportamientos similares a los sofistas y por otro lado empieza a distinguirse de los sofistas. Esto es un poco lo que después lo llevó a ser condenado por un tribunal, pero fundamentalmente fue lo que lo llevó a desarrollar un método propio y a desplegar su pensamiento. Este pensamiento que Platón vivencia, porque Platón, como decimos, Sócrates, no escribió nada, sin embargo tuvo testigos, sus discípulos, así como los sofistas tenían seguidores que generalmente les pagaban, Sócrates también tenía seguidores, tenía discípulos. Y además tenía la costumbre de presentarse ante las autoridades de la ciudad o ante aquellos que detentaban algún tipo de saber en Atenas y cuestionar abiertamente esos saberes. Es decir, Sócrates indaga acerca de los fundamentos del pensamiento del otro en un contexto social, ¿sí? En un contexto social. Entonces Sócrates no monologa, sino que busca el diálogo, y ese diálogo metodológicamente tiene etapas. Aquí es donde van a encontrar algunos apodos de Sócrates, como por ejemplo el tábano de Atenas. Él se autoproclamaba el tábano de Atenas. En algunos diálogos platónicos también el personaje que construye Platón sobre Sócrates se autoproclama el pez torpedo, porque es un pez que arremete, que ataca, podríamos decir, que insiste, que te busca como un tábano, el tábano te busca, va hacia vos. Bueno, Sócrates hacía esto. Buscaba el diálogo, a veces de una manera bastante insistente, y esto resultó ser realmente incómodo para los ciudadanos atenienses, y en parte fue esto lo que despertó el interés por su actitud y lo que propició de alguna manera que sea juzgado luego.